Y estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al mediodía, ahora en el segmento del patio de atrás, solo que ahora Reni está remotamente, así que le damos la bienvenida a Reni Bay. ¿Qué tal, Reni? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Jorge. Saludos a todos los oyentes. Hoy estoy un poco afónica, por eso es que no fui presencial a la cabina, porque como no se sabe si es catarro o COVID, porque el bicho anda de nuevo haciendo de las suyas, preferí abstenerme de llegar y no terminar contagiando a la radio, porque imagínate, todo el mundo en Libertópolis enfermo con catarro, ¿qué programas tendríamos? Así es, así que mejor utilizar las herramientas tecnológicas. Y bueno, pues Así hoy es. tenemos mucho de qué hablar, Reni. Tenemos que hablar acerca de la sentencia contra Juan Orlando Hernández, que fue hoy en la mañana, acerca del debate que es mañana en la noche, y por ahí de por medio acerca de ¿qué? La súbita resolución del caso de Julian Assange. Y si da tiempo, pues algunas otras cositas, pero si quieres empezamos con lo de Juan Orlando Hernández. Así es, Jorge. Hoy se supo que el juez Castel en Nueva York había condenado al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, o John como se le conoce, JHO, a 45 años de cárcel más 5 años de libertad condicional. Eso, en resumen, Jorge, es una condena perpetua porque Juan Orlando Hernández tiene 55 años. Así que se suma 55 más 45 te da 90, más 5 años de libertad condicional, te estaría diciendo que podría salir ahí como con 90, 95 años. Hay muchas interrogantes y preguntas, bueno, ¿y qué sucedió? Porque incluso algunos consideraban que podían condenarlo a cadena perpetua. Hay que recordar que a él se le juzgó y se le consideró culpable en Nueva York por temas relacionados al narcotráfico y también a temas relacionados a armas que iban a ser utilizadas precisamente para temas ilícitos. La gran pregunta, Jorge, es, ¿y será que va a haber segunda parte donde la continuidad sea Guatemala? Después de todo, Jorge, Juan Orlando Hernández fue presidente de Honduras entre el 2014 y el 2022. Y en las acusaciones de todo el tema de narcotráfico, casualmente las cosas terminaban en la frontera de Guatemala. Algunos analistas, por ejemplo, nuestro amigo Mike Beagle, que hoy no pudo estar con nosotros porque le estuve escribiendo y no me contestó porque lo tenían tenía, creo que tenía entrevistas en todos los medios hondureños porque lo estuve mirando así como en un lado, en el otro, esto y lo otro. Mike había estado de una u otra forma monitoreando a Juan Orlando Hernández, de acuerdo a uno de los analistas que comentaba, desde el 2007 porque a Juan Orlando Hernández de una u otra forma ya se le tenía, como se diría en buen chapín, el ojo puesto, mucho antes que consiguiese ser presidente de Honduras. Cuando él llega a presidente de Honduras, los siguientes 8 años obviamente era el amo y señor de Honduras, las críticas y los comentarios de muchos hondureños en las redes sociales y también en Nueva York, que era durante 8 años los narcotraficantes eran políticos y los políticos se dedicaron al tema del narcotráfico. Eran comentarios que estaban diciendo en las redes. Algunos decían, no, que miren, que aquí, que allá. Juan Orlando decidió o decía que él seguía siendo inocente, pero las pruebas fueron contundentes. Y hay que recordar, Jorge, que su hermano Tony está condenado a cadena perpetua en Estados Unidos precisamente por temas de narcotráfico. Así que la gran pregunta es, ¿será que va a haber continuidad donde involucre a guatemaltecos? ¿Tú qué opinas, Jorge? Pues no sé si va a haber continuidad, que de seguro hubo problemas en esas épocas, hubo, porque obviamente no la droga no pasaba mágicamente de la frontera de Honduras a la frontera con México. Por algún lado tenía que pasar aquí en Guatemala. Y veremos qué sucede, ¿verdad? Porque ahí estamos hablando de durante 3 administraciones aquí en Guatemala, que viene desde el tiempo de Otto Pérez Molina, luego la administración de Jimmy Morales y la de Alejandro Yamatei, que no necesariamente quiere decir que ellos estuvieran involucrados, pero de que habían algunos funcionarios que sabían qué estaba pasando, pues eso no nos queda la menor duda. Veremos si sale algo en este juicio. Ahí realmente
realmente la duda principal que me queda es si en el caso de Estados Unidos es como aquí en Guatemala, que después de cierto tiempo, qué sé yo, por buena conducta y todo, pues ya les dan libertad condicional, a pesar de que en este caso pues va claro que son 45 años de cárcel más 5 años de libertad condicional, pero no sé si eso funciona, o si hay algunas previsiones de, por ejemplo, ya de cierta edad, pues ya les dan cabal, por lo menos que se vayan así a prisión domiciliaria por razones de edad y de enfermedades y qué sé yo, que no sé si funciona así en Estados Unidos o no, ¿no? Mira, primero yo te haría un par de comentarios. Hay que recordar que de acuerdo a los que escuché, Mike Vigil había estado, que fue en su momento jefe de operaciones internacionales de la DEA. Él había estado observando a Juan Orlando Hernández desde el 2007. Así que yo creo que no serían 4 administraciones, sino que habría que hacer una administración previa a la de Otto Pérez Molina, O porque sea, de desde otra el tiempo forma, de Álvaro Colom, del finado Álvaro Colom. de una u otra forma, de lo que se ha entendido, era una persona involucrada en temas de narcotráfico que fue creciendo, un político local que logró llegar a ser presidente de Honduras, pero eso no fue de la noche a la mañana. Dos, voy a ser un poco cínica y mal pensada, pero hay que se acuerdan que tengo catarro. Primero, honestamente, yo estaba esperando una cadena perpetua. Que le hayan dado 45 años da espacio que de una u otra forma él pueda negociar, recibir reducciones por buena conducta, etcétera, etcétera. Pero como yo soy mal pensada, el mal pensamiento es, ¿y si será que va a entregar a alguien? ¿Ya entregó a alguien? Porque es más difícil cambiar condena perpetua de 45 años a 30 años o a 20 años por buena conducta, por ejemplo. Y dos, me llamó mucho la atención que Por aquí buena pareciera, conducta o buena información. nunca se sabe, acuérdate que ando con catarro y me he tomado como media docena de menjurjes para poder tener voz el día de hoy, así que no, mi cerebro tiene catarro también, así que anda muy mal pensado. Y dos, ¿no será muy casual que pareciera que algunos de los que estuvieron a cargo de gobiernos anteriores andan de viaje, están desaparecidos el día de hoy y habían incluso, Jorge, manifestaciones y bloqueos? Me pareció mucha coincidencia, tal vez estoy siendo mal pensada, no estamos mirando lo que pasa en el hermano país de Honduras, pero en El Salvador se estaban dándole seguimiento a la condena de Juan Orlando Hernández, ciertos medios aquí hasta de último comenzó a salir esto. Porque honestamente, Jorge, la gran pregunta es quiénes eran los socios de Juan Orlando Hernández, porque su producto terminaba en la frontera con Guatemala, toda la parte del Motagua, etcétera, etcétera, etcétera. Así que la gran pregunta es quiénes estarán preocupados, quiénes estaban intentando llamar la atención de los guatemaltecos a otros temas, incluso en sus propios pueblos. Y como en estos casos nunca se sabe la información que se queda clasificado, mucha información, creo que podremos saber si hay o no continuidad del caso de Juan Orlando Hernández, capítulo Guatemala, cuando veamos, por ejemplo, que narcotraficantes o ciertas personas que ya están en Estados Unidos de pronto son acusadas y condenadas. Acuérdate que han habido ciertas extradiciones que no quedan muy claras últimamente para nosotros. Y luego, obviamente, cuando vengan órdenes de extradición contra personas de Guatemala y cuando miremos los casos, ay, pero si tenía relación con el tema de Juan Orlando Hernández o de Tony Hernández. Entonces, eso es un poco el comentario de hasta dónde o cuándo podemos saber si hay continuidad, es cuando veamos órdenes de extradición. No sé si quieres agregar algo a mis viperadas y mis malvados pensamientos del día de hoy, Jorge. No, solo que quedaremos a la espera y nosotros también un ratito porque tenemos que ir a una pausa. Así que vamos a ir a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Estamos en su programa Libertópolis al mediodía. Y bueno, estamos de regreso ya con ustedes en su programa Libertópolis al mediodía en el segmento del patio de atrás y estamos conversando con Renny Bake y ahora en este segmento, Renny, le entramos al debate. Exactamente, lo habíamos anunciado en nuestras redes de Twitter, @Libertópolis, @Renimariane y
JJ Liber de Jorge Jacobs. El tema del debate del día de mañana, el primer debate entre el presidente Joe Biden, demócrata, y el expresidente Donald Trump por los republicanos. Si bien ninguno de ellos han sido oficialmente declarados los candidatos, ya tienen los números y ya es como se dice de cajón que van a ser ellos. El tema de la proclamación ya es un tema de una u otra forma como un trámite que hay que hacer en su momento. Y Jorge, un tema que no quiero dejar de olvidar. Corren los rumores que mañana Donald Trump puede o no anunciar quién va a ser su vicepresidenciable. Veamos si realmente es lo que se dice o nos van a tener en ascuas, porque ya sabemos que en el caso de Donald Trump, de Joe Biden, su vicepresidenciable es Kamala Harris, y Donald Trump, nadie sabe quién es el vicepresidenciable. Se dice que mañana lo va a anunciar. Y obviamente el chiste ahorita para los que nos están mirando en televisión o nos están mirando en nuestras redes sociales, van a ver que hay un meme que a mí me hizo sacar la carcajada y es el debate de mañana. Los candidatos al puesto más importante del mundo, en este caso presidente de Estados Unidos por el país, por el poder que tiene Estados Unidos, es un hombre sumamente enfermo, casi en silla de ruedas, y que Sí, es el Joe casi Biden, en y silla de Donald ruedas. Trump Bueno, por lo vestido menos en de el meme. presidiario. ¿Qué te pareció eso? Es un poco como la discusión de, miren, por un lado es, ¿cómo es posible que no hay como que otras opciones? Es un poco la discusión que tienen los medios y en algunos círculos en Washington. Y lo segundo, y por eso es tan importante quién va a ser el vicepresidenciable de Donald Trump, porque eso puede ser algo que le sume o le reste. Después de todo, Jorge, las candidaturas y las encuestas van cabeza con cabeza. Las encuestas populares en este momento, Joe Biden lleva la última que te mandé, que lo vamos a poner en nuestras redes sociales para el que las quiera leer. Es un 2 puntos por encima de Donald Trump, pero con un diferencial de, o mejor dicho, con un rango de error del 5%. Y es voto popular, no es el voto por los estados y los estados bisagra, porque hay que recordar que en Estados Unidos es el colegio electoral o los votos electorales, no el voto popular, el que decide quién es el presidente. Así que un poco el debate del día de mañana se va a centrar un poco en la capacidad, y eso también fue la caricatura por lo cual el meme por el cual lo mandé me pareció muy simpático. La discusión es la edad de ambos, especialmente la de Joe Biden, porque se considera para algunos que no va a aguantar 4 años más. Dos, Y de hecho en ambos casos al final pues ya están grandes ambos, ¿verdad? O sea que es muy importante el vicepresidente porque en, con mayor ¿qué? Quizás es el momento en Estados Unidos, en la historia de Estados Unidos, donde el vicepresidente tenga más posibilidades de sí, llegar a ser importa. presidente. Porque, o sea, al final ambos están ya grandes. Biden un poco más que Donald Trump, pero ambos están grandes. Y entonces sí es muy importante el candidato vicepresidencial. Y en el caso de Biden, yo hasta tendría mis sospechas si no piensan cambiar, porque, o sea, si tan importante es el vicepresidente, o sea, pienso que hasta la fecha, pues Kamala Harris no ha llenado mucho los zapatos. Pues mira, eso no lo sabemos. Alguien de Washington yo le pregunté, mira, ¿y el tema de Kamala? La respuesta fue, es que los demócratas necesitan el voto de las mujeres afroamericanas. Así que si fueran a cambiar digamos, a Kamala en un momento dado, tendrían que encontrar una mujer que le agradara a los afroamericanos, especialmente a las mujeres afroamericanas. O sea, es como hacen sus cálculos de qué votantes o qué grupos a quienes quieren coquetearles. Y ahí entramos, Jorge. En el caso de Donald Trump, se corre el rumor que tal vez puede elegir dentro de alguien de la comunidad afroamericana hasta Marco Rubio de la comunidad latina, porque ambas comunidades o minorías, como se les dice en Estados Unidos, son claves para estas elecciones. Hay que recordar que hace unos días atrás el presidente Biden anunció una orden ejecutiva que beneficiaba a 500,000 más o menos de personas indocumentadas casadas con ciudadanos estadounidenses
de que no van a ser deportados y que van a encontrar un camino a la legalización. ¿Por qué? Porque cada día más los latinos, Jorge, pesan en las elecciones estadounidenses. Entonces, la moneda en el aire en este momento es quién va a ser el vicepresidenciable. Hay que recordar que Marco Rubio, senador por Florida, es latino, pero ahí hay un tema, Jorge, que no lo han visto los que están analizando, y es que tanto Donald Trump como Marco Rubio son residentes de Florida y por ley no pueden ser residentes del mismo estado el candidato a presidente y a vicepresidente. Así que básicamente Donald Trump, que es residente en Florida, va a tener que buscar a alguien más. Mi cálculo es que por eso se está atrasando tanto, puede aparecer de pronto alguien inesperado que pueda coquetear de una u otra forma con cualquiera de las minorías que pueden poner la balanza de un lado o para el otro. Y los temas que van a discutir es la economía, migración, las capacidades de cada uno y obviamente las encuestas todavía dicen que si uno, que si el otro. Honestamente yo creo que el debate del día de mañana puede comenzar a esclarecer o poner más nuboso quién va a ser el próximo presidente de Estados Unidos. Pero el debate de mañana va a ser sumamente interesante. Jorge. Sí, al final es, regresando solo al tema de los latinos, hay que recordar que ya a partir de hace más o menos como 3 años, ya los latinos son la minoría más grande en Estados Unidos, o sea, sobrepasaron en cantidad ya a la comunidad afroamericana. Probablemente no todos, pero muchos de ellos pues ya son residentes legales en Estados Unidos y por lo tanto votan, ¿no? O sea, son ciudadanos. Así. Sí, y ese es un tema, Jorge, que vamos a hablar más ampliamente el próximo miércoles, porque incluso están nombrando a la próxima fragata de Estados Unidos con el nombre de Bernardo de Galvez, que fue amigo de George Washington, que fue la versión española del Marqués de Lafayette en el tema de la Revolución Americana y cuyo padre, por cierto, Jorge, era capitán general del Centroamérica o del Reino de Guatemala, como se conocía en esa época, en la época de la Revolución Americana. Pero como el tiempo nos come, no queremos dejar de mencionar el caso Assange. Después de 14 años. Solo quería comentar que medio lo mencionaste ahí rápido con relación a los estados bisagra, y aún en las encuestas, por ejemplo, como la del New York Times, que es más afín a Biden que a Trump, aún en esa encuesta donde ya aparentemente salen ya más empatados, en los estados clave, que son estos en estados bisagra, todavía Donald Trump va aventajando a Biden, ¿verdad? Así que de que va a estar cardíaca estas elecciones, al grado de que incluso hicieron este debate ahorita, porque normalmente los van haciendo hasta en septiembre, octubre los debates, ¿no? Sí, este no estaba anunciado inicialmente y lo hicieron precisamente por digamos, este momento no usual en Estados Unidos. Y como tú dices, cualquiera de los vicepresidenciables en este momento en Estados Unidos tiene buenos chances de llegar a ser presidente de Estados Unidos por la situación de ambos presidentes, por la edad y distintos factores. Y el caso Assange, Jorge, que el día de hoy, en la madrugada de Guatemala, se definió básicamente. Julian Assange se declaró culpable después de una negociación con las autoridades estadounidenses. Fue condenado a 5 años de prisión en las Islas Mariana, que son parte de Estados Unidos, pero está en el medio del Índico, así que ahí se evitaban todo el escándalo de la prensa. Acto seguido se declaró culpable, lo condenaron a 5 años y como ya había pasado más de 5 años de una otra forma en prisión en Inglaterra, se lo reconocieron, se subió al avión y se fue a Australia. ¿Por qué pasó eso? Primero, Jorge, creo que era un tema, si estás estableciendo una batalla por los valores, que es lo que se está de una u otra forma peleando en este momento en esta recomposición global, el tema de libertad de expresión es clave, pero también con responsabilidad. Y Julian Assange cometió errores porque no se dio cuenta o no quiso, en su afán de hacer show, no se dio cuenta que estaba sacando nombres de personas que murieron, que estaban ayudando a Estados Unidos. Y obviamente en ciertos países dictatoriales como Cuba, Rusia o China, hay situaciones como hasta el tener un celular que puede ser considerado en contra, de acuerdo a la ley, en contra de la seguridad nacional de esos países. Así que el caso se ha cerrado, Jorge,
y veamos qué viene en los próximos semanas y obviamente vamos a estar dándole seguimiento al debate. El tiempo nos come, así que su servidora Reni Bake se despide y espero ya tener mejor voz el próximo miércoles. Muchas gracias, Reni, y muchas gracias a todos ustedes por su audiencia y por su sintonía. Y los invitamos a que continúen en sintonía de los programas de Libertópolis a partir de las 5 de la tarde y luego mañana a las 6 de la mañana, y en Libertópolis al mediodía, pues mañana a las 12 en punto. Regresamos con ustedes y mientras tanto, pues pasen una muy feliz tarde.